Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verles esta mañana. Que el Dios de los cielos pueda hablar a nuestro corazón. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Recuerde que estamos con nuestra serie Semejantes a Cristo. Esa es toda la serie que vamos a estar viendo durante el mes de noviembre. Y vamos a introducirnos en el segundo tema, en Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, por favor, ponga atención en esos pasajes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La semana pasada nos introducimos al tema semejantes a Cristo y vimos algunas de las bases que sustentan esta verdad de que Dios quiere que seamos semejantes a Él. Mencioné 3 textos de base, aunque hay más, pero 3 bases, con el propósito de mostrarle cómo desde el principio, desde antes que naciéramos, ya el Señor ya nos destinó para ser semejantes a Él. Lo acabamos de ver en este pasaje. A los que antes conoció, los predestinó para ser a la imagen del Señor Jesús. El otro pasaje que usamos de base es el que el Señor está transformándonos para llegar a tener la misma imagen del Hijo de Dios. Y el tercer pasaje es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese es el futuro. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, también nosotros nos manifestaremos y seremos semejantes a Él. Entonces vimos esos 3 ángulos: pasado, presente y futuro. Este temario quizás no es tan devocional, pero es tan importante entender lo que la Biblia habla en este tema de la predestinación para ser semejantes a Cristo. La palabra predestinación, le voy a leer por lo menos tres conceptos que encontré en diferentes diccionarios bíblicos. Y la palabra predestinación significa la decisión anticipada de Dios del destino de una persona. Algunos la conocen como preordenación, es decir, desde antes de la creación del mundo, Dios determinó todo lo que habría que ocurrir en él. Ese es un concepto bastante delicado, porque dijimos en nuestro tema anterior que usted y yo no somos producto de la casualidad, ni somos producto del error. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito en su vida? ¿Por qué podemos creerlo? Porque Dios ya lo escogió desde antes. Desde antes que naciéramos, ya escogió el plan de Él para nuestra vida. Eso es predestinación. Dios eligió anticipadamente cuál es tu destino. Habla conmigo. Vaya. Porque algunos no encuentran ese destino. Ese es otro tema. Un segundo concepto. El primer concepto que le di está en el diccionario hispanoamericano. El segundo concepto que le voy a dar está en un diccionario teológico y dice así: predestinación es la doctrina teológica que afirma que Dios ha destinado todas las cosas desde la eternidad. Incluye la salvación y la reprobación final del hombre. Es decir, la Biblia presenta con claridad
dos caminos ya destinados y definidos: el camino hacia la vida eterna y el camino hacia la perdición. Eso está destinado, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede discutir. Y aunque hayan miles y miles y millones de argumentos, a Dios no le importan los argumentos humanos. Dios ya estableció: hay cielo para el que cree y hay infierno para el que no cree. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso está definido, está predestinado totalmente. Un último concepto. El diccionario de temas bíblicos dice que la predestinación es la preordenación de Dios de todos los eventos y circunstancias para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre. Eso es predestinación, es preordenación. Es fácil entender la predestinación cuando todo va bien y uno dice: ay, el Señor cómo me ama, qué bien me ha bendecido, estoy saludable, estoy todo bien y Dios me ha abierto puertas, Dios tenía este propósito para mi vida. Y empieza uno a crecer y a prosperar y uno dice: wow, cómo el Señor me ha amado. Es fácil entender ahí la predestinación. El problema es cuando empezamos a pasar calamidades en nuestra vida, cuando empezamos a pasar dificultades en nuestra vida y uno dice: ¿y dónde está Dios? ¿Acaso se olvidó de ti en la necesidad? ¿Acaso Dios se olvidó de ti en medio de la prueba? ¿Acaso se le fue al Señor cuidarte en algún momento y por eso te está pasando tal cosa? No. Todo lo que Dios ha hecho para nuestra vida es para nuestro bien. Aún las necesidades y las dificultades van a producir al final el propósito de Dios para nuestra vida. Pero por supuesto, al principio no es como muy fácil entenderlo cuando estamos pasando por calamidad. Y por supuesto, cuando hablamos de salvación, es un poco más complicado todavía, porque la Biblia dice, vuelvo a leer Romanos 8, 29, y dice así. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, oiga por favor esa frase, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. Note por favor esta frase: a los que antes conoció. ¿A dónde nos conoció Dios antes? Déjeme mostrarle algunos versos que enfocan la predestinación, pero con el ejemplo como que es más claro entenderlo. Acompáñenme a Jeremías, voy a ir a Jeremías capítulo 1 en el verso 5. Está hablando del profeta Jeremías. Y oiga por favor la frase que usa ahí el versículo y lo que nos da a entender. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Por favor, atiéndame esto. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿A dónde lo conoció? Si no estaba en el vientre, ¿a dónde estaba? Hello. Hoy lo voy a dejar así como, espero yo, pensando, pero ya va a ver usted lo que la Biblia nos dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto nos habla de otro concepto o de otra doctrina que no me voy a introducir en ella, pero se la voy a mencionar. Eso nos habla de la preexistencia. Antes de que usted tuviese cuerpo o yo tuviésemos cuerpo, teníamos espíritu, porque Él es Padre de los espíritus.
Dios es Padre de los espíritus. El espíritu no se formó en el vientre. Lo que se formó fue tu cuerpo. El espíritu no se formó ahí. El espíritu estaba en Dios, porque Él es Padre de los espíritus. Él dio el espíritu para que el cuerpo tomara espíritu, pero el espíritu no fue creado en ese momento, ya estaba antes. Aleluya. A eso se le llama preexistencia. Usted y yo existíamos antes de venir aquí a la tierra. Se lo vuelvo a leer. No me quiten Jeremías, por favor. Vuelve a decir Jeremías 1:5. Ahí déjenmelo un ratito. Jeremías 1:5, aquí hay, aleluya. Antes que te formase en el vientre te conocí, eso es preexistencia. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, eso es predestinación. La preexistencia es antes de, y la predestinación es darte a las naciones como por profeta en el caso de Jeremías. Eso nos habla de que Dios ya te destinó en la tierra para algo. La predestinación es la decisión anticipada de Dios de lo que tú y yo tenemos que venir a hacer aquí en la tierra. Que mucha gente no lo encuentra en su vida, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que mucha gente no logra entender a qué vino a la tierra, esa es otra cosa. Pero Dios ya tenía un plan. ¿Cuántos hemos oído de que todo ser humano tiene un plan de Dios? ¿Hemos oído eso? ¿De qué estamos hablando cuando decimos todos tenemos un propósito? Porque Dios ya preparó un propósito. ¿De qué estamos hablando ahí? De predestinación. Dios planeó anticipadamente lo que Él quiere de tu vida. Tienes que descubrirlo, ¿cómo no? Otro ejemplo, un segundo ejemplo. Primera de Pedro capítulo 1. Déjenme ese para el final de los ejemplos. Vamos a Job capítulo 38 verso 4 al 6, por favor. Déjenme darle otro ejemplo de esto de la predestinación, pero también tiene que ver un poco con la preexistencia, aunque no me voy a meter ahí. Job 38 verso 4 al 6. Dios está preguntándole a Job y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y siguen las preguntas. Vamos hasta el verso 21. Ojo con este versículo. Verso 21, por favor. Job 38, verso 21. Aleluya. Tú lo sabes. Oiga, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Oiga lo que está preguntándole Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba midiendo con cordel la tierra? Y el verso 21 dice: tú lo sabes, porque ya habías nacido. ¿Ya había nacido Job cuando Dios estaba creando la tierra? Conmigo. Eso es preexistencia. Déjeme darle un último ejemplo. Juan capítulo 6 verso 45. Juan
capítulo 6, verso 45. Cuando lo tenga, dice amén. Oiga esta parte. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Oiga esta parte. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿viene a quién? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Les dijo Jesús. Y dice, el que oyó al Padre. ¿Cuándo oímos al Padre? El que aprendió de él. ¿Cuándo aprendimos de él? Entonces, el que oyó al Padre, pasado, el que aprendió del Padre, pasado, viene a mí. En algún lugar, en la preexistencia, en el tiempo de nuestro espíritu, aprendió a él, de él allá. Y cuando oímos la voz de Jesús aquí, ¡ping! Yo conozco esta voz. Yo conozco esta voz. Dice, el que oyó del Padre y el que aprendió de él, viene a mí. El que se acerca es porque Dios anticipadamente lo preparó para que oyéramos la voz de él. Dele un aplauso al Señor. Vaya. Habiendo dicho esto, me voy a salir de esa parte y me voy a quedar con la predestinación. Dios tiene un plan para nuestra vida, un Dios planeado. Hay textos suficientes para encontrar que Dios tiene un plan listo para nosotros. Las obras que Dios preparó de antemano son las que en esas caminamos. Él las preparó. ¿Cuándo las preparó? Anticipadamente. Usted y yo no caminamos en la tierra aquí a la deriva. Caminamos a la deriva porque no entendemos lo que Dios planeó. Pero Dios ya lo tiene todo planeado para nuestra vida. Y eso es predestinación. Ahora, para poder entender esta parte de la predestinación, necesitamos entender por lo menos 4 factores importantes. Número 1, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Punto. Aleluya. Él es soberano. O sea, hermano, pero no me cuadra eso de la predestinación. ¿Cómo es eso que Dios eligió? ¿Y acaso no puede Él decidir? Si Él es el creador, Él es el que decidió que vinieras a la tierra. Él es el que te formó en el vientre. Él es el que dio el soplo de vida. Y Él es el que te ha sostenido toda la vida hasta el día de hoy. Él puede decidir lo que quiera. Él es Dios, es soberano. Entonces uno empieza a entender. Ok. Entonces ya ni hablar, va. Lo que Él decide es lo que Él decide. Punto. Solo así se logra entender la predestinación. Si no, empieza uno a cuestionar y por qué Dios y por qué. No. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Leamos un versículo. Isaías capítulo 45, verso 12 al 13. Y si no me cree, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice este pasaje. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra. ¿Quién es ese, hermano? Es Dios. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará y soltará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Él decide. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que decide quién queda y quién no queda. Al final, es cierto, las naciones han tomado diferentes modelos de gobierno, gobierno democrático, de gobierno absoluto, porque ellos algunos se pusieron, pero al final, hermano, ¿lo elige el hombre o lo elige Dios? ¿Lo elige Dios? Entonces ya no voto, hermano. Usted vote, pero el que decide es Dios. Ay, hermano, pero mire, el que nos pusieron, mire, le ponen exactamente el gobierno que necesita ese pueblo. Sea bueno, o sea duro, o sea malo, Dios pone el gobierno exacto, a la medida, muchas veces para hacer tornar el corazón hacia Dios. Y por eso muchas veces se tienen gobiernos complicados. Yo no voy a hablar de eso, pero en el Salmo 67, en el verso 4, nos vuelve a recordar esto. Salmo 67, 4 dice: alégrense, 67:4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Aquí hay dos aspectos importantes de la soberanía de Dios. Dios creó todas las cosas y Dios gobierna sobre todo gobierno. Eso es soberanía. A Dios no le han quitado el puesto. El que trató de quitarle el puesto, ¿se acuerda usted? En Isaías y Ezequiel dice que el día que el enemigo quiso decir en su corazón: yo subiré hasta el cielo, subiré al trono de Dios y me sentaré en el trono de Dios. Solo eso estaba pensando, dice la Biblia, cuando lo derribaron de allá arriba, y todavía está preguntándose cómo se cayó de allá. No se cayó, lo botaron de allá arriba. Lo botó Dios. Porque nadie puede remover a Dios de su trono. Su trono es inconmovible. Su trono es firme, es eterno, es fuerte. Nadie lo puede mover. Dos aspectos importantes de la soberanía de Dios. Dios creó todas las cosas. El hombre muchas veces quiere darse el taco de que ha hecho cosas grandes, pero todo lo que el hombre crea o forma lo hace de lo que ya existe. Construye grandes edificios, pero ¿de dónde agarró todo el material? De la tierra, de lo que Dios ya había creado. Ahí hay arena, ahí hay piedras, ahí hay hierro, ahí hay pintura, ahí hay piedras preciosas, lo que sea. ¿De dónde agarró eso el hombre? De la tierra. Porque el único que puede crear de la nada es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es soberano Dios. Pero también Él es el que decide y pone reyes y quita reyes. Eso es soberanía. Si Él es soberano, hermano, si Él es soberano, quiere decir entonces que usted y yo debemos de sujetarnos a esa soberanía. Él sabe cómo nos lleva en el camino. Él sabe qué pruebas va a permitir Él para que pasemos nosotros, sean buenas o sean difíciles. Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando entiendes que Él es soberano, entonces vas a lograr entender que no importa lo que sucede en tu vida, Dios tiene todo el control en su vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ir a nuestro segundo punto. Segundo factor que debemos entender para comprender mejor la predestinación. El segundo factor es que los propósitos predestinados de Dios no pueden ser desbaratados por nadie. Nadie puede cambiar lo que Dios ya predestinó. Nadie lo puede cambiar. Pueden levantarse diferentes aspectos de la vida y el diablo mismo tratando de hacer cambiar el plan de Dios,
Pero el plan de Dios se va a llevar a cabo porque Él es soberano y porque Él ya lo eligió así. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede desbaratar el propósito eterno de Dios. Vamos a Daniel capítulo 4, verso 35. Este pasaje me gustó mucho cuando lo leí. Y quiero que usted y yo lo podamos ver de una manera especial. Daniel capítulo 4, verso 35. ¿Lo tiene, hermano? Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Aleluya. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Nosotros los seres humanos nos hemos dado el lujo de decirle eso. Pero ¿usted cree que Dios le puso atención a eso, hermano? Lo único que ha de haber dicho Dios es: este no sabe lo que está diciendo. Eso es lo más. Entonces, todos se sujetan a la voluntad de Dios y Dios hace como Él quiere. La Biblia dice, en un texto dice: ¿podrá el barro decirle al Señor cómo hacerlo? ¿Le dice el barro al alfarero cómo debe de hacerlo? Le dice la vasija: hazme un poco orejudo. Aleluya. No puede. Hazme un poquito. No, eso ya no se lo digo. Se lo dije a los de la mañana. Hazme así, hazme. No, no puede. No puede. La vasija de barro no tiene opción. No tiene opción de cómo lo van a formar o cómo va a ser. Fue hecho con un propósito. Fue hecho con una función. Fue hecho con un plan. El barro no le puede decir. ¿Quién le puede decir al Señor: Señor, ¿qué haces? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? A lo más que podemos decirte: Señor, explícame tu plan, porque yo no lo entiendo, Señor. Pero sé que eres soberano y que tienes el control de todo. Señor, sé que tú haces la voluntad como tú quieres, Señor. Aunque no le estoy entendiendo, yo me sujeto a tu plan. Me sujeto a tu voluntad. Yo les decía a los hermanos temprano que debido a la caída del hombre, a la caída del ser humano por medio de Adán y del pecado, quedó en el ser humano un espíritu de insatisfacción. Y por eso es que el ser humano siempre, la mayoría de veces, la mayoría, no sé si decirle que un 99%, porque me arriesgo diciéndole que hay un 1% que sí se acepta. Pero la mayoría de gente siempre quiere cambiar algo de su vida. Y no estoy hablando del aspecto del alma, porque eso sí tenemos que cambiar un montón de cosas. Pero puede el hombre decirle al Señor: Señor, ¿y por qué me hiciste así con pelo negro? ¿Y por qué me hiciste chaparrito? ¿Por qué me hiciste grande? Señor, yo quería ojos azules y te los pusieron color pacún allá en El Salvador. Pacún es una semilla negra. Sí, y te hicieron ojos color negro. Miren, ni siquiera podemos decidir dónde nacer, hermano. ¿Usted decidió dónde nacer? ¿Verdad que no? Ni le preguntaron siquiera. Nació donde Dios quería que naciera, con los papás que Él quería que usted tuviera. Ay, hermano, y no me los podrán cambiar. Menos, ¿cómo te los van a cambiar? Dios toma sus decisiones. Cuando el alma está insatisfecha, entonces siempre está
como chocando con la voluntad de Dios. Es que yo no quería esto, es que yo no quería esto, es que yo no quería verme así, yo no quería esto. Por eso usted ve que hay un sinfín de cirujanos estéticos, aleluya. Así es, cirujanos estéticos. Y hace unas transformaciones en la vida de los seres humanos, pero terribles, hermano, porque están insatisfechos del alma. El único que satisface es Dios. Él es el único que puede traer paz al alma. Por eso Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es lo que necesita el ser humano. Realmente lo que necesita es ir a Cristo. Cristo va a ubicar todas esas insatisfacciones, todos esos traumas, todas esas cosas del alma que te hacen sentir mal. Dios las va a ordenar. Él es el que ordena nuestra alma y nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, aquí tenemos un segundo punto. El propósito de la predestinación, nadie lo puede desbaratar, ni nosotros humanamente, ni el diablo tampoco. El diablo que quiere cambiar el plan de Dios, y vaya usted a ver, hermano, que cuando el diablo metió las manos para tratar de cambiar el plan de Dios, cuando Cristo vino y tenía que morir en la cruz del Calvario, lo único que hizo fue ayudar. Porque el plan de Dios es que Cristo muriera en la cruz. Y el diablo dijo: lo voy a matar para que no logre su propósito. Pero solo ayudó. Lo voy a clavar en una cruz para que vean que es la peor muerte le voy a dar. Pero esa era parte del plan. Esa era parte del plan. Que muriera en una cruz como el peor, si puedo usar la expresión, como el peor criminal. La muerte de cruz era la muerte más, no solamente entre las más dolorosas, sino la más vil, la más humillante. Era la muerte en una cruz, porque moría públicamente, colgado en un madero, fíjese, sin ropas, desnudo. Las pinturas que nosotros vemos o nos hicieron ver, perdón la expresión, le ponían algo, pero normalmente era desnudo. Le quitaban toda su ropa. Era una vergüenza. Por eso estaba escrito: maldito el hombre que es colgado en el madero. Era como una maldición. El diablo dijo: lo voy a llevar a la cruz porque ahí voy a vencer. No sabía que en la cruz le iban a dar el último golpe al diablo, porque esa muerte ya estaba predestinada. Dios ya había destinado esa muerte. Ya la había profetizado, y ya inclusive ya había una figura que en mis tiempos de inicio del evangelio, al principio me costó entenderla, hermano. Allá en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando todo el pueblo de Israel estaba muriendo por las picaduras, por las mordeduras de las serpientes, ¿se acuerda usted? Empezaron a morirse. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente de bronce, y esa serpiente de bronce ponla en un asta y levántala enfrente de todo el pueblo. Y le dijo: y todo el que mire esa serpiente de bronce quedará sano. Y a mí me costó entender eso, hermano, al principio. Dije: ¿una serpiente? Porque uno dice, cuando uno habla de la serpiente, uno dice: ese es el diablo, ¿sí o no? Pero no, la figura era que era esa serpiente, no es que era Cristo.
sino que Cristo se volvió maldición, recibiendo todas las maldiciones del hombre, cayeron sobre él. Y todas esas maldiciones llenaron su vida para poder morir por nosotros. Y en una figura perfecta, todo el que mire al que fue crucificado en la cruz será salvo, será sano, será bendecido, como en el tiempo de Israel. Quedaron sanos todos los que vieron el asta. Cuando tú y yo levantamos nuestra mirada y vemos a Jesucristo, Él te puede sanar de cualquier cosa. Pero una figura preciosa. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinada su muerte. ¿La quiso cambiar el diablo? Sí, pero no puede. Es que ni el diablo puede cambiar lo que Dios ya decidió. ¿Cuántos dicen amén? Dios decidió que tú estuvieras aquí. Algunos dijeron, no, pues voy a ir para hacerle el favor a este. No, te trajo Dios. Aunque sea de la oreja, pero te trajo. Por algo te trajo, para algo te trajo aquí. Tiene un propósito, tiene un plan. Él ya lo predestinó. Podríamos estar en otro lado en este momento, hermano, pero estamos aquí porque es parte del plan de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tercer factor, ya vimos dos factores. Número uno, el primer factor es que Dios es soberano. Para entender la predestinación debemos entender que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere. Segundo factor que hemos visto es que nadie puede desbaratar los planes de Dios. Nadie, ni usted ni yo, ni el diablo mismo puede cambiar lo que Dios ya predestinó. Tercer factor para entender la predestinación es que lo que Dios ya eligió, lo que Dios ya predestinó, es para tu bien, es para tu bendición. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios elige para nuestra vida es bueno. Lo dice ahí la Escritura. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados o son llamados. Aquí tenemos un pasaje muy usado por la mayoría de creyentes. Es que cuando las cosas van bien, que bueno, Dios nos ha bendecido. Pero cuando las cosas van mal, uno debe de entender que todo lo que Dios ha planeado es bueno para nuestra vida. Aunque no lo podamos ver como bueno ahorita, el final de todo eso será para nuestro bien. Será para nuestro propósito. Quizás será para afirmar tu fe. Quizás será para que aprendamos a depender de Él. Quizás será para aprender para aprender que Él es soberano. Fíjese esto, es hermano, pero yo no le encuentro lo bueno, no le encuentro la bendición. Pero si entiendes que Él es soberano, ya aprendiste bastante. Porque hay mucha gente que no aprende eso. En gran parte de su vida y entonces sigue peleando con Dios, sigue discutiendo con Dios. Mientras más fácil entendamos que Dios es soberano, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a caminar diferente. Entonces aquí hay un punto bien importante. Cuando le vaya bien, dele gracias al Señor. Y cuando le vaya mal, ¿qué tiene que hacer? Y entonces, ¿qué te queda pues? Darle gracias a Dios en todo. ¿Y cómo le puede dar, hermano? ¿Cómo me pide que le dé gracias, hermano? Si mire, me están cobrando en el hospital un montón. Por todo. Porque Él es soberano y porque Él sabe qué está haciendo en tu vida. Punto.
Y de todos modos, si no entiendes eso, si no lo aceptas y te pones a pelear, hermano, ¿qué ganaste? ¿Qué cambió? ¿Cambió el recibo? No. Lo que cambió es que te pusiste bravo y te enfermaste más. Ahí aparece uno con colitis. Aparece con colitis, aparece con una cosa, con otra cosa. ¿Por qué? Porque se puso a pelear. A veces se pone a pelear uno con la gente, o aparte, o a veces hasta se pelea con Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que entendamos que todas las cosas ayudan para bien. Eso quiere decir que todo lo que Dios ha planeado te va a servir para tu bien. ¿Por qué debemos de entenderlo? Porque vamos a entender mejor los planes de Dios, la predestinación de Dios. Un elemento más en este punto. Marcos capítulo 4, verso 11. Voy un poquito más rápido. Marcos 4:11 dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Usted se recuerda que a los que son hijos de Dios, Dios les explica la palabra, se las explica. Pero a los que no conocen a Dios, a los que no son de Dios, les habla en parábolas. Y dice, este versículo dice, les hablaba en parábolas para que no le entiendan, dice. O sea que hay gente a la cual Dios no lo deja entender. ¿Cuál es la razón? Él es soberano. Él es soberano. Él hace entender a los que Él quiere, a los que quiere explicarles. Y les explica. No, mire hermano, lo que usted y yo sabemos de Dios, lo que usted y yo sabemos de Dios, lo sabemos no porque, perdón la expresión, no quiero sonar ofensivo, pero lo que usted y yo conocemos de Dios no es porque somos brillantes, hermano. No, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos alumbró, nos iluminó. Su espíritu, su presencia nos hizo entender la palabra. Yo les conté a los hermanos que un día, hace muchos años, allá en El Salvador, platicando con una compañera de trabajo que era secretaria, yo ya era cristiano y yo le empecé a hablar acerca de Cristo. Y yo sé aquel pasaje donde dice que si no nacieres de nuevo, no podéis entrar o no podrán entrar en el reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo. Y entonces oí de ella las mismas palabras que usó Nicodemo, el maestro de la ley. Y dijo: ¿y acaso voy a entrar al vientre de mi mamá para poder nacer de nuevo? Y entonces me recordé de Nicodemo, ¿va? Y dije: pues sí, de plano. ¿Y cómo va a entender esta? Dije yo. No lo va a entender, porque solo Dios lo puede hacer entender. Usted y yo somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano los que son nacidos de nuevo. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Cómo entendió eso? Ahora nos parece fácil. Hermano, ¿usted es cristiano? Sí, yo ya nací de nuevo. Pero ¿cómo lo entendimos? Porque el Espíritu te lo iluminó, porque el Espíritu te lo enseñó, porque el Espíritu te habló y te hizo entender la palabra. ¿Por qué? Porque Él te escogió para ser salvo. Por favor, no escogimos nosotros a Dios, Él nos escogió a nosotros. Eso lo dice la Biblia. Porque no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Eso es predestinación. Hay un versículo más que quiero mostrarle. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Estamos tan, hermano, tan bendecidos por Dios que nos hace entender la palabra. Tan bendecidos por Dios que todas las cosas que suceden en nuestra vida sirven para bien, porque ya fuimos predestinados.
Pero mire qué seguridad la que nos da Dios en su salvación. Mire qué seguridad. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos ¿de quién? Aquí hay doble protección, hermano. Mire, los hijos de Dios tenemos doble protección. Jesús dijo: nadie las puede arrebatar de mi mano, pero el Padre que me las dio, fíjese, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre, protegidos. Nuestra salvación está segura, está totalmente segura. Y eso hace surgir otra controversia o otra pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Aleluya. Una pregunta con la que quizás usted ha batallado un montón. Hermano, ¿se pierde o no se pierde? No se pierde. La salvación nunca se pierde. El que se pierde es uno. Aleluya. Y por sus malas decisiones. Ya lo vamos a ver. Porque lo maravilloso de Dios, lo más tremendo de Dios, es que Dios con su soberanía, Dios con su poder, Dios que ya eligió para hacerte bien y para hacerte bendecido y para que estés seguro en todas las cosas, aún así Dios te da una pequeña elección de estar en el camino de Él o salirte. A eso se le llama libre albedrío. A eso se le llama decisión, una decisión. Dios te da un regalo y tú decides aceptarlo o no. Dios te dio un regalo y tú decides cuidarlo o no. El camino ya está predestinado. Si vas en este camino, le dicen a uno cuando anda buscando una dirección, dice: mire, siga este camino. Al final del camino, a la derecha, ahí está lo que usted busca. ¿Qué pasa si uno toma otro camino? Pues se pierde. Pero el camino ya estaba trazado, ya estaba dicho. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. ¿Se puede perder a alguien que está en el camino de Jesús? No. No, porque ya está predestinado. Pero te deja un pequeño rasgo de elección. Y por eso la Biblia menciona, déjeme darle 2 últimos versículos para terminar. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. La predestinación no anula tu responsabilidad. Esto es importante. Este factor hay que entenderlo. La predestinación no anula tu responsabilidad. Ya Él te eligió, ya Él te escogió, ya Él te salvó, ya Él te bendijo, ya Él tiene todo preparado. Pero tú eliges estar ahí, porque Él no anuló tu decisión. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, oiga esto, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerda que Hebreos dice también: ay de vosotros
Ay de vosotros si descuidáis una salvación tan grande. ¿Elegiste tú a Dios? No, Él te eligió. Él te va a bendecir, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él va a dar todos los recursos necesarios, Él va a poner todo para que tú camines en lo que Él ya predestinó. ¿Qué te toca hacer a ti y a mí? Ocupémonos diligentemente en la salvación, en el temor a Dios. Cuidemos lo que Dios nos ha dado, porque si no lo cuidamos, ahí es donde se pone en riesgo nuestra vida. Entonces como ya somos predestinados, esto le ha pasado a mucha gente. Entonces como Dios me eligió, entonces yo voy a hacer lo que quiera. Vaya pues. Pero no es así. No es así. Aunque la grande misericordia de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad, Él trabaja mucho más fácil en nuestra vida. Cuando no nos sujetamos, entonces tiene que usar Él otros recursos para ajustar nuestra vida. Como cuando nos ponen una inyección, ¿va? Y le dicen, casi siempre le dicen a uno cuando van a poner la inyección, póngase suave, suavecito, afloje. ¿Sí? ¿Le han dicho a usted alguna vez eso? Afloje la cadera, afloje el brazo. Y uno se afloja todo, ¿ah? ¿Cuál es la razón que le dicen así, hermano? Es para que no le duela. Es para que no le duela tanto, porque todo va a doler, pero es para que no te duela tanto. Porque si uno se endura, si uno se pone muy duro, ¿qué es lo que sucede? Siempre te la van a poner, pero te va a doler más. Esa es la razón por la que a muchos creyentes el evangelio se les vuelve tan doloroso. Hermano, qué duro es el evangelio. A mí sí me ha tocado, hermano, pero de golpe a golpe. Es que siempre se pone duro. Pero el evangelio no es así. El evangelio sí, te van a probar la fidelidad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de los cielos. Pero no quiere decir que Dios le agrade verte sufrir, no. Pero a veces el sufrimiento te hace tornar el corazón hacia Él. Entonces Él sabe la medida de presión que tú y yo necesitamos. Si nos ponemos suaves, ahí vamos con mayor suavidad en el camino. Si nos ponemos duros, no, ¿qué es eso que solo en el culto quieren que esté? Aleluya. Y va a decirnos que por qué no venimos, y va a decirnos que leamos la Biblia, y va a decirnos que oremos, y va a decirnos aquí y allá. Es que pasa que el hermano siempre. No, yo solo te estoy diciendo que te pongas suave. Ponete suave, hermano. Hay gente que no entiende hasta que empiezan a suceder cosas fuertes en su vida. Y a veces, con esas situaciones fuertes, todavía se ponen más duros a veces. Póngase de pie. Y póngase flojo, por favor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Mientras mis hermanos vienen adelante, yo le leo un último versículo. Allá atrás, si me ayudan, anoté Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Yo sé que este versículo usted ya lo ha visto más de alguna vez. Pablo que
logró entender tanto el Evangelio, hermano. Dice estas palabras: estando persuadido de esto. Persuadidos, como diciendo, estando seguro de lo que vamos a hacer. Persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Dios va a perfeccionar su obra en nuestra vida? Te pongas fácil o te pongas duro, Dios la va a perfeccionar. Yo te sugiero por lo que yo veo en la palabra, por lo que Dios ha hablado en mi vida y por lo que Dios ha tenido que socarme en la vida. Póngase suave y le va a doler menos. Quizás no logre entender todo lo que está pasando en su vida como a veces yo no he logrado entenderlo. Pero lo que he hecho es ponerme suave. ¿Qué le puedo decir yo a Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Quién soy yo para hacer que Dios cambie lo que Él ya destinó y lo que Él ya predestinó? Lo único que puedo hacer es decirle: Señor, tú eres soberano, haz conmigo lo que tú quieres, pero sigue perfeccionándome hasta el día en que tú vengas. Yo quiero estar listo. ¿Cuántos queremos estar listos para cuando Cristo venga? Cierra tus ojos y si quieres venirte aquí adelante conmigo a decirle: Señor, perfecciona tu obra en mi vida. Véngase adelante. Venga a decirle con su corazón. Si no ha logrado entender las pruebas que está viviendo, si no ha logrado entender las aflicciones que está viviendo, yo no se las puedo explicar, pero hay uno que puede consolarte. Y hay uno que te puede hacer entender por revelación. Puede hacerte entender por su espíritu. Señor, perfecciona tu obra en mí. Perfecciona tu obra, oh Espíritu. Tú eres el alfarero y yo soy solo barro. Moldéame a tu imagen. Una vez más, dile: oh, de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Sí, Señor Jesús. Ver la vida
saturarme de tu espíritu. Eso es reflejar al mundo de gloria. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu corazón al Señor. Yo quiero saber más de ti. Habla con Dios esta mañana. Dile: Señor, moldea tu imagen en mi vida, Señor. Moldéame a tu imagen. Sí, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme. Sí, Señor. Reflejar al mundo. Una vez más, dile a Él. Quiero ser ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo. Ahora así, con nuestras manos levantadas, podemos tomarnos un tiempo para darle gracias porque Él nos ha escogido. Podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque a ti te plació escogerme. Gracias porque a ti te plació salvarme. Gracias porque a ti te plació sacarme de lo vil y lo menospreciado del mundo para hacerme príncipe del pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque a ti te plació abrirme las Escrituras y poder entender el plan de tu salvación a mi vida. Solo puedo darte gracias por la vida de Cristo en la cruz, porque Él pagó el precio, porque Él pagó mi deuda, porque Él me salvó, porque Él me hizo una nueva criatura y me está preparando para estar contigo por la eternidad, Señor. Gracias porque tú me predestinaste para ser a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, ahora te pedimos también que nos ayudes a mantenernos en el camino, a mantenernos firmes, diligentes, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos a cuidar la salvación que nos has entregado, Señor. Ayúdenos a no desviarnos, sino a mantenernos firmes en la voluntad de Cristo. Gracias, Señor. Padre, como ministro del cielo, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor, para que tú termines esa obra perfecta que estás haciendo en nuestra vida. Señor, estamos persuadidos, estamos sabedores que aquel que comenzó la buena obra en nosotros ha de perfeccionarla hasta el día de Cristo. Gracias, Señor, por tu fidelidad.
por tu amor y por tu bendición. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Aleluya.